Muy buenas tardes amigos de Evolution Secret Radio, en su emisión de televisión y radio. Estamos ahora aquí pues para todos nuestros oyentes de Latinoamérica, Sudamérica, México, Europa y Asia, todos aquellos que entran en nuestra página. Vamos a compartir ahora la experiencia aquí con un muy buen amigo que nos ha recibido muy bien, que ha tenido pues muchísima disposición para que lo entrevistemos. Él es Bucan, como nombre maya. Estamos hablando aquí, pues que directamente él dirige un proyecto llamado CRES 13, aquí en Chihuahua, donde pues es alguien que quiere aportar muchísimo para que esta misión y este cambio de conciencia colectivo se dé. No sé, Hugo, algo que nos quisieras contar sobre ti. ¿Cómo te inicias en esto? Sí, gracias. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me ha hecho gusto estar aquí compartiendo información. Con mucho gusto podemos tratar de abreviar la historia. Cuando uno llega a cierta edad ya es un poquito difícil abreviar la historia, pero voy a intentar hacerlo. Nuestra historia inicia de que nosotros somos originarios de la Ciudad de México y desde jóvenes empezamos a tener cierto interés por las circunstancias de la conciencia, el trabajar con la conciencia, cosa que en aquel entonces todavía no era muy usual. Trabajar por la conciencia ya por los años 60, todavía sí. como que no era muy común trabajarlo, pero nosotros lo que no estábamos trabajando, estábamos en un proceso de búsqueda. Y creo yo que el primer vislumbre de algo que nos llegó y que nos hizo cambiar nuestra visualización del mundo y sobre todo de México, que yo soy un enamorado del México, fue que en forma totalmente mágica llegó en una ocasión una persona, un compañero de la escuela, y me dijo: traigo un mensaje para ti, necesitas hacerte de un libro que te va a cambiar tu vida. Y pues me despertó la curiosidad y le pregunté, bueno, ¿y de qué libro te refieres? ¿Cuál es el libro que me va a cambiar la vida? Dice, por cierto, te quiero decir que yo no soy de este planeta, vengo a darte este mensaje, pero yo no soy de este planeta. Ok, pues entonces dame el mensaje, ¿no? Yo pensé que se les había fumado algo y obviamente dije, con acelero rápido el proceso y ya. Me dice, es que en tu vida va a ser muy importante que leas un libro que se llama La mujer dormida debe dar a luz. Tienes que leerlo porque eso va a ser un cambio en tu vida. Y bueno, definitivamente no crean que salí corriendo a comprar el libro. Pasaron 10 años para que yo me volviera a recordar que alguien me había dicho que tenía yo que leer ese libro. Cuando adquiero el libro, estaba yo a punto de ya abandonar la Ciudad de México con rumbo al norte, con rumbo para acá. Y cuando leí el libro, inmediatamente sentí que ese libro de veras me iba a cambiar la existencia, porque habla sobre la gran posibilidad de un surgimiento de una nueva cultura en México. Durante un plazo bastante corto. Y eso fue lo que nos hizo que empezáramos a interesarnos. Cuando yo leí ese libro, me hice una promesa interna que no volvería a leer ningún libro que no tuviera relación con el despertar de conciencia. Quizás ese fue el primer stop en esta ruta. Yo creo que el segundo stop, podríamos decir, fue que fuimos partícipes del movimiento de estudiantil de 1968. Eso también fue una marca en mi vida, porque no porque yo estuviera consciente de lo que ese movimiento pues, era, sino más bien es que siempre intuimos que ese movimiento era algo más que una simple rebelión o una matanza estudiantil, que no quiere decir que no lo fue, sí lo fue, pero era algo más que eso. Pero yo no lo sabía. Definitivamente que sí. O sea, yo no lo sabía en ese momento, pero sí estuve siendo partícipe de todas las marchas sagradas que se hicieron
Y eso yo creo que también marcó mi vida, ¿sí? O sea, sin yo saberlo. O sea, como están viendo, es así como que voy siguiendo un guión escrito con anticipación. Y de ahí, 20 años después de ese movimiento, me encuentro con un libro interesantísimo que les recomiendo a todos los que nos están escuchando ahora, que se llama Regina, 2 de octubre no se olvida. Y entonces ahí se le da una vuelta de 180 grados al movimiento del 68 y se le da ya un enfoque totalmente espiritual. Entonces cuando yo me encuentro con que yo estuve participando en todo eso y que ni por asomo me percaté de que eso tenía un enfoque espiritual, eso también fue una marca para mí en la vida. Sin embargo, para ese entonces nos habíamos casado, mi esposa y yo, teníamos 3 hijos, tenía yo que darles de comer, entonces seguimos con las circunstancias de vida normales de las familias, como todos los que ustedes saben, ahí estábamos. Hasta que cuando ya mis hijos estuvieron en edad de tomar su camino, y de repente me encuentro con un libro, otro libro. Es que soy semilla, los semillas así como recibimos información a través del conocimiento. Entonces recibo otro libro que se llama Tierra, de Bárbara Marciniak. Y en ese libro se habla sobre, por primera vez, vi la fecha del 21 de diciembre del 2012, marcado en un libro. El día del solsticio. Sí. Y en ese momento, hagan de cuenta que hay otro chip, ¿no? Era la tercera muesca que tenía yo que seguir. El tercer despertar. Sí, el tercer despertar. De esto ya estamos hablando de hace aproximadamente 7 o 8 años. Entonces ya esa última muesca pues ya me agarró grandecito y tenía que acelerar procesos, porque no tenía ya chancecito de ver mucho. Empecé en la búsqueda y en la búsqueda me encontré con el encantamiento del sueño, con Argüelles y con toda la información maya a través del encantamiento del sueño. Y de ahí fue que adoptamos nuestro nuevo nombre, que es Sultán. Mi esposa es Huaco, pues es perro rítmico. Y de ahí nos metimos en una nueva información, la información maya, y con la información maya mucho de la nueva conciencia. Y entonces nos dimos cuenta de que estábamos viviendo en un error. Primero estábamos viviendo en un tiempo que no era el tiempo que debíamos vivir. Estábamos viviendo en un tiempo gregoriano, totalmente mecánico, que no tenía nada que ver con los tiempos cósmicos. Y por lo tanto, bueno, pues teníamos que hacer un cambio en nuestra vida. Pero nos fuimos hasta el fondo. Pues vamos a hacer un cambio radical. O sea, si van a cambiar las cosas, pues cambiamos todo. Vendemos casa, vendemos la empresa, etcétera, y nos fuimos a cambiar la vida, pero no a hacer un tres, no tuvimos esa lucidez mental, sino que, o sea, lo que hicimos era irnos simplemente a vivir en una aldea ecológica, autosustentable. Eso es lo que queríamos, ¿no? O sea, ser más auténticos, no estar viviendo de un sistema totalmente anacrónico, y pensamos, pues nos vamos a hacer todo esto. Tomamos nuestra casa de campaña y nos fuimos a un lugar allá ubicado cerca de Torreón, allá en Cañón de Fernández, y en ese lugar tuvimos la oportunidad de compartir con unos jóvenes lo que es la experiencia de vivir cerca de 2 años en el campo, o sea, ya sin nada, sin comodidades, durmiendo en el suelo, que es algo pues muy interesante. Yo les recomiendo a todos que si tienen chancecito se den la oportunidad de ir a vivir 2 años en el campo, porque creo que las experiencias que pueden adquirir en eso son muy ricas, ¿sí? O sea, te hacen ver la vida de otra forma. Desafortunadamente, pues llega otra parte del script, del guión. Cuando ya teníamos los recursos autosustentables, ya habíamos sembrado maíz, ya habíamos sembrado jitomate, ya habíamos hecho baños secos, estábamos construyendo un domo habitacional, o sea, ya estábamos preparados para realmente asentarnos en lo que es ese cambio. De repente estábamos, el espacio donde nos asentamos era exactamente a la orilla del río Nazas. Y el río Nazas en ese entonces pasó por una situación como la que recientemente se ha pasado acá en
en el sur, que fue el exceso de agua y estaba a punto de inundar toda esa región de Durango, Torreón, etcétera. Y entonces, así de un día para otro, llegó el ejército y nos dijo, tienen que abandonar este espacio, porque se va a volver a correr el agua por el río Nazas, y pues ustedes aquí están peligrando. Y pues tienen que abandonar todo. Y ahí esa es otra gran experiencia. O sea, ya habíamos abandonado la ciudad, ya no teníamos nada, ¿sí? Entonces sí, no teníamos la experiencia de ser damnificados. Definitivamente. Y pues nos la mandó el universo, ¿verdad? Nos mandó una experiencia gratuita que es ser damnificados. Y afortunadamente ahí fue donde llegó la mano amiga, porque hay veces que hay que soltar todo para que el destino y el universo te rescate, tienes que dejarte llevar. Y en la mano de un amigo llegó el rescate y nos dijo, bueno, pues si ya no pueden aquí seguir con su proyecto, ¿por qué no lo siguen acá en este espacio que yo tengo en Yepómera, Chihuahua? Y fue entonces como regresamos a Chihuahua. Habíamos vivido en Chihuahua cerca de 20 años, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Fue donde nos fuimos cuando salimos de la Ciudad de México. Y ya de ahí entonces resultó toda esta posibilidad de, bueno, vamos a repetir otra vez hacer una aldea autosustentable, etcétera. Pero en ese entonces ya teníamos más información. Y la información que nos llegó era la información del trabajo por la conciencia planetaria. O sea, ya no era el vivir nada más nosotros en armonía con la naturaleza, que es bastante interesante, sino era la posibilidad de crear espacios para poder hacer conexiones con la red, vamos a llamarla crística si gustan, o la red que nosotros conocemos como nosfera, en la cual se iba a hacer la conexión con la nueva conciencia planetaria. Después de un debate fuerte, porque éramos 5 los que estábamos en eso, y 2 pretendían seguir con la aldea autosustentable, y 3 decidimos hacer esto. Y ahí nos embarcamos en una nueva aventura. O sea, la creación de un espacio sagrado para hacer conexión con nuestra madrecita tierra y poder trabajar por ella y por la conciencia en la humanidad. A través de ejecutar domos con características sagradas, domos redondos en base a estructuras geodésicas, y de ahí pues comenzó toda una aventura, porque ya para este entonces ya se nos había acabado el poco dinero que habíamos sacado de cuando vendimos nuestras empresas y nuestra casa, y entonces empezamos a saber lo que era empezar a tratar de hacer un proyecto sin mayores recursos que nosotros, pero además sin trabajar, ¿no? Y bueno, esto se los puedo decir ahorita con orgullo, porque yo sí trabajé 50 años, o sea, no quiere decir que ya fuera flojo, sino que realmente yo no estaba de acuerdo con seguir obteniendo recursos a base de una esclavitud permanente. Ya me había esclavizado mucho tiempo, no tenía por qué seguirme esclavizando. Entonces, iniciamos eso y tuvimos que estar inventándonos a nosotros mismos. Y en ese proceso de inventarnos a nosotros mismos fue cuando procedimos a elaborar nuestro primer libro, que se llamó El 2012 Cósmico, que versa sobre la información maya, sobre un poquito de esta historia que estoy relatando en forma resumida, y una mezclita de los dos, ¿no? Hacerlo un poquito ameno. La información maya que yo conocí a través de Argüelles es una información muy seria, tan seria que a veces es totalmente inteligible, o sea, no le encuentras cuadratura. Entonces yo traté de buscar un punto intermedio en donde hacer más accesible a las personas la información maya. Y ahí salió ese primer libro, que fue, inocentemente yo pensé que ese libro nos iba a permitir construir el CREST. Pero resultó pues que fue una buena ayuda, pero de ninguna manera fue la panacea para construir el CREST. Y entonces ahí empezamos a entender que teníamos que compartir información. Y esta información la empezamos a compartir a base de talleres, conferencias, más libros, etc. Y esa fue la historia. La historia de la construcción del CREST se llevó aproximadamente 5 años de estar
trabajando en esto. Mi compañera, Oc, siempre fiel a mí, fue para mí un baluarte que ella me pudiera acompañar. Si ella no hubiera decidido estar conmigo, no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Entonces, creo que el femenino es una parte importante de la vida ahorita de este planeta. Y a los hombres, a los representantes masculinos, les deseo que encuentren realmente un femenino que les apoye para que lleguen a poder realizar algo en la vida. Todos tenemos misiones que realizar y cosas que hacer. Y pues así fue, el CREST quedó terminado en su fase inicial, en la fase de la estructura sagrada para conexión con la atmósfera, el 25 de julio del 2012. O sea, poquito antes de la cita maya que nos habían marcado como parte del guión. De tal manera que el 21 de diciembre del 2012 lo celebramos ahí, en los domos del CREST, con un centenar de gentes que nos acompañaron. Y obviamente la intención de celebrarlo juntos es tratar de buscar siempre la compañía de los demás, ¿no? O sea, porque todos somos uno, pero tenemos que estarlo demostrando con nuestras acciones. Entonces, ese todos somos uno se manifestó en aquella ocasión ahí en el CREST. No obstante, ya los fríos de Yopómera está situado cerca de la sierra y pues ahí ya en el invierno puede bajar la temperatura a 15 bajo cero, o sea, fácilmente, ¿sí? Pero no obstante eso, pues ahí estuvieron nuestros 100 amigos que llegaron de diversas partes del planeta y creo que tuvimos una celebración muy importante. Y ahorita estamos en la consecución del proyecto. El proyecto no nada más es construir esta estructura sagrada, sino es también buscar la autosustentabilidad, que no la hemos olvidado, buscar también el tener dormitorios para nuestros visitantes, porque obviamente no se puede recibir visitantes a 15 bajo cero. Entonces necesitamos tener un lugar ad hoc para hacerlo, para dar talleres, para recibir a la gente, para seguir haciendo nuestras investigaciones. ¿Qué se investiga en el CREST? Se investiga todo lo relacionado con la conciencia colectiva, con las meditaciones, con conectarnos. Diariamente se hace una conexión con el planeta y con lo que los mayas consideraban que era la representación de la energía divina, que es el Hunabku. Ellos le llamaban el Hunabku al centro de la galaxia. El sol negro. Centro de la galaxia. Entonces, hacia ahí se dirigían y, bueno, pues de ahí viene toda la energía que está moviendo todos los sistemas solares que están dentro de la galaxia. Entonces, pues esta es la idea. Ha habido muchísima magia en todo este camino. Muchas cosas han pasado en el CREST. De hecho, pues les comentaba hace rato aquí tras bambalinas, estamos a punto de que salga un tercer libro en el que pasan nuestros amigos. Hacen algo de ruido, ¿verdad? Nos están vigilando. Sí, ya nos vieron aquí, ya nos descubrieron. Bueno, resulta que estamos ahorita a punto de salir con el tercer libro que narra exactamente toda esta historia que estoy tratando de resumir en pocas palabras, pero que son muchísimas cosas las que se presentaron en este tiempo. Y ese es donde vamos, ¿sí? Estamos ahorita aquí en la ciudad de Chihuahua impartiendo un taller y eventualmente vamos a diferentes partes del planeta, principalmente de México. Ojalá y todavía pudiéramos viajar por el resto del planeta, pero por lo pronto estamos viajando en México y compartiendo toda esta información con todos aquellos que se acercan a nosotros. Y pues espero que los que nos estén oyendo pues, se interesen en lo que estamos diciendo y que se asomen a nuestra página del CREST para que se sepa lo que estamos haciendo. Es algo independiente, sí, la versión CREST tiene que ver con algunas de las informaciones de José Argüelles Balún Botán, pero definitivamente él solamente bajó la información y los que nos quisimos colgar de esa información teníamos que obtener los recursos para hacerlo. El único nexo es la información, todo lo demás es lo que cada quien haga.
Entonces, te comentaba que con orgullo, no con soberbia, con orgullo de México, de que el CREST de Pómera es el único en el planeta que cumple sus misiones de CREST, porque tiene 13 dones que están trabajando como energías sagradas. Por lo tanto, es el único que realmente se conecta con toda la base que existe para esto, que nos dejaron los mayas a través de sus cuentas, etc. Entonces, pues yo invito a todos nuestros escuchas, nuestros radiovidentes, ¿no? ¿Son radiovidentes? Y televidentes. Por eso radiovidentes y televidentes. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que nos vengan a visitar. Estamos a 3 horas de la ciudad de Chihuahua y realmente la experiencia de estar en el CRES hay que vivirla, porque yo les puedo relatar muchas cosas, pero para saber qué es el CRES hay que venir al CRES. Entonces yo los invito a que nos visiten. Cuando fuimos creados como raza, como universo, la energía divina que nos creó a todos no lo hizo al azar, como decía Einstein, no estaba jugando a los dados. Él nos creó porque tuvo la intención de crearnos. Y si nosotros somos parte de esa conciencia divina, todos nuestros movimientos tienen que estar movidos por una intención. Entonces, ¿por qué no intentan venir al Cristo? Sirve de que emulan a Dios, ¿no? Iremos también a visitarte, ¿eh? Claro. En próxima edición, pues cuenten con que vamos a ir al CRES y vamos a estar viendo las estructuras y se va incluso a sacar a lo mejor una serie de programas si tú lo permites. Sí, por supuesto. Ahorita pues la práctica está realmente muy entretenida, algo que quisiera, pues incluso para la gente que tiene esas dudas, porque yo ahorita las comenté y es bueno que todo eso salga a la luz y se exponga. Mucha gente ha manejado muchísimas cuestiones de que los indígenas guatemaltecos dicen que no era cierto todo este tipo de verdad. Sabemos que hay mucha lógica dentro de lo que es la cuestión de los calendarios. No sé si quisieras tocar algo sobre ese punto. Sí, claro. Sí, sabemos, y dentro de este camino nos hemos enterado de muchas cosas. Sabemos que la parte que hizo Argüelles sobre el calendario maya ha sido cuestionada, ha sido inclusive despreciada por algunos. Pero yo les invitaría a que nos acercáramos más a la información. O sea, que no hagamos caso de chismes y que nos metamos realmente a entender el calendario maya y el encantamiento del sueño como es. Y nos daremos cuenta que en principio, conociendo la historia, número 1 la historia. O sea, Argüelles hizo esto por encargo. O sea, él no se puso a investigar a ver si sacaba algo. O sea, a él le mandaron el Solkin y le dijeron, esto es en lo que tienes que trabajar. Es algo así como cuando a mí me mandan, la mujer dormida debe dar a luz, etcétera. O sea, si te dicen hay que hacer esto y no obedeces, pues es que no estás cumpliendo con tu destino. O sea, Argüelles, María Sabina, la curandera, que todos conocen, y esto es historia pública, no es nada secreto. María Sabina le entregó a un amigo de Argüelles el calendario sagrado y le dijo, esto se lo tienes que dar a tu amigo, porque él tiene que trabajar en esto. Esa es su misión. Él tiene que decodificar este calendario para hacerlo del conocimiento de todo el planeta. Estamos hablando de lo que Argüelles decía, son termas. Las termas son informaciones que tienen que ser abiertas a la humanidad, porque estamos en época de que todo se abre. Entonces él lo único que hizo fue darle forma a esa información y decodificar también que el solsticio de invierno del 2012 era un parteaguas en la historia de la conciencia de este planeta. Aquí quisiera hacer una pregunta, precisamente también porque trata de los sistemas de tiempo, que es muy importante que armonicemos con la naturaleza, sí, y que lleguemos a encuadrar esto. Para muchos el Solkin pues vienen a ser 20 glifos y 13 tonos galácticos, que nos da un total de la multiplicación, una matriz de 260 días, donde se describe una onda de ADN de lo que es el ser humano en la Tierra. Es un calendario que tiene que ver con el ser humano, el tiempo del ser humano, y es el que ustedes están especificando. Aquí a lo mejor me surge una duda que a lo mejor varios podrán preguntar: ¿por qué hay gente que dura 263 días en nacer? ¿O hay gente que dura menos?
es su onda menor, porque No. cada ser tiene su onda diferente, es lo que tengo Claro, entendido. este es igual que lo que comentábamos hace rato del 21 de diciembre del 2012, ¿no? O sea, la fecha, digamos, calendárica de cambio de ciclo fue el 21 de diciembre de 2012, pero hay rangos dentro de eso. O sea, el tiempo normal del nacimiento de un ser humano en este planeta es de 260 días. No son los 9 meses que nos dicen, son 260 días. Pero dependerá de las características que tiene la conciencia del ser que está llegando aquí, que puede jugar a veces con menos. Por eso dicen que hay niños 7 mesinos, o hay niños que se tardan más. ¿Por qué? Porque dentro de su conciencia tienen que jugar con esa posibilidad energética, ¿sí? Pero vamos a irnos sobre lo normal. O sea, lo normal es que se tardan 260. 36 semanas, si lo multiplicáramos por 7 Sí. serían 210, por 30 y por 6 serían 42, sumarían 252 días. Se habla que esa precesión es para que realmente nazca bien, todo lo demás es un fenómeno de intervención, ¿sí? O a veces de que no se respetan esos ciclos biológicos en O sea, la mujer. sí, pero con el mandato supremo del ser que está llegando. O sea, el que manda es el que viene. No es aquí. No son los doctores que nos están programando, ni es la señora que ya está dando alaridos porque ya tiene que dar a luz, etcétera. El ser que viene es el que dice dónde quiero llegar, a qué hora quiero llegar y en qué lugar, ¿sí? Podría también presentarse el caso de que el horario, que sí es horario, o sea, el 21 de diciembre del 2012, ¿en dónde es primero? ¿Fue en Australia? ¿Es en Nueva York? Pues acá. O sea, no importa, es el horario del aquí y el ahora, en donde estás. Ahí es, eso es lo que cuenta. Entonces los mexicanos contamos la hora de aquí de México y nosotros decidimos nacer en México. O sea, hay muchísimas connotaciones, ¿no? O sea, para mí es hermoso jugar con el sol. No es un juego cósmico, pero finalmente es un juego. Efectivamente. Es un juego cósmico y nosotros somos parte de ese juego. Entonces, la vida es un juego y hay que tomarla. Pero yo les digo siempre, oigan, pero tomen en seriedad el juego, ¿no? O sea, es un juego para tomarlo en serio, porque realmente es hermoso el juego de vivir. Entonces, pues esa aclaración pertinente ahí queda. El calendario Tzolk'in se liga a otros calendarios. El calendario gregoriano, para nosotros que estamos en este movimiento que le llaman de las 13 lunas, está unido a precisamente el calendario lunar de las 13 lunas, que implica, en lugar de 12 meses de días irregulares, aquí son 13 lunas de 28 días cada una. Esas 13 lunas de 28 días nos dan 364 días. Y se agrega un día, que es el que le agregaron los mayas para que se diera el ciclo del planeta Tierra girando alrededor del Sol. O sea, sabemos que aquí, en este planeta, que es parte del Tzolk'in. El ajuste del tiempo. El Tzolk'in es para el planeta Tierra. Para Marte habrá otro Tzolk'in, ¿no? O habrá otra cosa. Pero para este planeta es el Tzolk'in. El Tzolk'in es para nosotros. Sí, el Tzolk'in es para nosotros. No es para todo el universo. El Tzolk'in es para nosotros. Para Puede llevar ajustes para otros lados, pero para nosotros nos fue entregado y así es como venimos. Entonces, creo yo que la mejor prueba es meterse a la información. En lugar de cuestionarla a priori, vamos a meternos a saber quiénes somos realmente. Y si esto les puede ayudar a que su vida tome un cierto camino, mucho más certero, o sea, que sepamos hacia dónde vamos. O sea, yo creo que ahorita ya no podemos estar viviendo sujetos a los vaivenes del tiempo. O sea, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, el Tzolk'in se empata con este calendario lunar y así es como trabaja. Pues estamos trabajando el calendario de las 13 lunas regido por un Tzolk'in que se repite. Por eso el Tzolk'in hay veces que un mismo sello y tono se repite 2 veces en un año solar, ¿no? Porque a cada día le vas asignando un día. O sea, el Tzolk'in es desde hace miles de años y nunca se ha perdido la secuencia. Entonces, hoy por ejemplo es un día águila magnética, ¿sí? Y así nos vamos. Pero eso hay que empatarlo con el calendario lunar. El calendario lunar de las 13 lunas, ese está regido por la estrella Sirio.
y esa comienza el 26 de julio. Entonces el año maya, según el encantamiento del sueño, según los mayas que están en esta vertiente, pues inicia el 26 de julio. Entonces ahorita estamos en un anillo semilla galáctica. Quisiera algo que siempre le dejamos, es una práctica leve a las personas que nos estén escuchando, pero quisiera pues hacer alguna mención un poco, pues no sé si a lo mejor salgamos un poco del lugar con esto que te voy a preguntar, más porque es mi área, la matemática, y tengo analizando esto desde la matemática mucho tiempo. Yo ligué mucho lo que era el Tzolk'in con lo que es la biorrítmica, o sea, los calendarios biorrítmicos. Incluso en el biorritmo la onda y la periodicidad es de 28 días, es igual que el tiempo de la luna. ¿Sí? Al igual que cada uno de los astros tiene su propio calendario. Se habla de que los cuerpos que nosotros tenemos, tanto físico, emocional, etérico y el mental, cada uno va ligado en diferentes aspectos. Uno es por el sol, otro es por la tierra, otro viene a ser por la luna, dependiendo, en este caso es la cuestión de las emociones. Claro. El Tzolk'in se basa totalmente en emociones. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, digamos que el ser humano, en este proceso evolutivo en el que estamos ahorita, viene a trabajar las emociones. Podemos dejarlo así. No se basa en las emociones. Es más bien que el ser humano viene a trabajar las emociones. Porque eso es lo que nos atrae a los seres angelicales. Ay, me voy a colocar como ángel, ¿no? Los seres angelicales decidimos venir a este planeta porque queremos trabajar con las emociones. Eso es lo emocionante, ¿sí? O sea, es aburrido estar trabajando para Dios allá arriba sin estar realmente palpando y equivocarnos aquí, hacer cosas que luego nos arrepentamos para poder crecer y evolucionar. Ese es el sentido de la vida desde este punto de vista. Y al trabajar las emociones, obviamente la luna nos rige mucho, ¿no? La luna es el trabajo de las emociones. Entonces un calendario lunar se empata con un calendario solar, pero eso es lo interesante, ¿no? Es la unión del sagrado masculino y el sagrado femenino. Así es. Ese es el solar con el lunar, trabajando para el beneficio del ser humano que se manifiesta a través del Tzolk'in. Entonces fíjate, estamos uniendo el calendario solar, 365 días, con el calendario lunar, 28 por 13, o sea, 13 lunas de 28 días, más un día fuera del tiempo para que empaten los dos. Y luego el calendario, el Tzolk'in, como calendario sagrado del ser humano, trabajando día con día en una especie como de triple engrane. Son tres formas de ver cómo se está evolucionando en este planeta. Y si esto no es así, ¡wow! No puedo vislumbrar algo que sea más wow que eso, ¿no? Aquí hay algo que quisiera mencionar. Sí. Para nuestros amigos, porque muchos dirán, el año bisiesto, sí, existe y cada 52 años se hace un ajuste. Este ajuste es en agregar los 13 días que van directamente correspondientes con los 13 tonos. ¿Estamos en lo correcto? Sí, sí. En este caso, ustedes, como crees, aparte del Tzolk'in, manejan algún otro calendario, en este caso que maneje ya sea la cuestión mental, emocional? Bueno, emocional ya está, ¿es mental, física o energética? Porque los astros nos guían, o sea, igual sí. También sabemos que la precesión astrológicamente, de la vuelta de un astro que es de 33 días sobre sí mismo nos tiene que ligar también a otro ciclo de los cuales se ha mencionado. Sí, claro. Igual los 23 son 23, 28, 33 y 38 días. Lo que es el ciclo intuicional es de 38. No, tenemos otros, o sea, sí tenemos relación con el I Ching, con las runas Furjar, o sea, con otro tipo de calendarios, pero todos haciendo una especie de sincretismo con este calendario. ¿Y si ha llegado o hay algún trabajo por parte de ustedes en encajar las piezas de este engranaje? Porque como vemos, si nosotros sabemos cómo funcionan los calendarios, como le comentaba ahorita aquí al
pues, a nuestro invitado el día de ahora, que muy amablemente nos ha atendido, hay un cierto cambio y cuando nosotros sabemos que mañana va a ser frío nos ponemos una chamarra, ¿sí? ¿Cómo podrías a lo mejor tú compartir una experiencia de qué forma práctica tú aplicas este calendario para que trabajes las emociones a todos aquellos que nos estén escuchando? Bueno, mira, el hecho de que el calendario sagrado esté... Vamos a ver allá la cámara. Sí, perdón. El hecho de que el calendario sagrado nos esté siendo portador de energías diariamente, eso, manejándolo diariamente, nosotros lo que hacemos es sincronizarnos con la energía del día. Es decir, es muy sincrónico que ahorita nos estemos platicando. Y digan, ¿y por qué sincrónico? O sea, ¿qué le llamas? Tú me podrás decir, pues es que es domingo, ¿no? O sea, es domingo 5 de octubre, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Bueno, obviamente eso no importa. Sí, el domingo 5 de octubre yo regreso al calendario gregoriano para tomar un avión nada más, y si no es que se me va. Pero nosotros nos regimos por el calendario de las 13 lunas y la esencia del día. Entonces, hoy es un día águila. Y al ser un día águila, es un día para ampliar nuestra visión. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Ampliando nuestra visión. Nuestra visión. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, si me dicen, oye, va a venir de la televisión y quieren entrevistarte, etcétera, pues, si estás con la mente abierta a eso y dices, híjole, la visión, tienes que tener visión. O sea, es un día hoy para tener visión. No es un día para flojearle. Es para tener visión. Y la visión tuya, la mía y la de todos los que nos están viendo y escuchando, se está ampliando. Estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer el día de hoy. Y así tenemos que ir trabajando. Cada día tiene un sello y tenemos que entenderlo. O sea, tú naciste en un día X, ¿sí? El que tú hayas sido. Pero eso se vuelve repitiendo cada 260 días. Entonces, cuando vuelve a llegar ese día, que por cierto se llama tu cumpleaños, o sea, así la ventaja de esto es que cumples años así como 2 veces al año. Entonces, como es tu cumpleaños, sí, entonces como es tu cumpleaños, bueno, pues entonces te vuelves a festejar. Y la energía que está cayendo ese día es una energía que te va a favorecer. Cuando empiezas a trabajar con todo esto, lo único que tenemos que hacer es estar sincronizándonos con la energía del día. Y eso es lo que te va rigiendo tus acciones diarias, ¿sí? Digo, claro, puedes ir ampliando en muchas otras cosas, pero para nosotros esto es suficiente para irnos guiando en lo que tenemos que hacer cada vez. Hay días, por ejemplo, el tono 2 es el tono del desafío. Entonces sabemos que un día, mañana, por cierto, mañana es tono 2, que es mago lunar. Entonces el mago lunar lo que hace es que nos va a desafiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues andar con cuidado, porque va a ser un día en que puede haber desafíos. Entonces, pues, ni modo de quedarme en la cama, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir viviendo. Pero entonces te sintonizas con la energía del día y sabes que puede haber magia en el día, porque el mago es el símbolo de la magia. Sabemos que puede haber cosas mágicas, y ver la magia es precisamente entender cosas que normalmente en nuestro sistema de vida no las entendemos. Y así es que hay que vivir todos los días, sincronizados con las energías. Esa es la única recomendación. Una cuestión aquí. Aquí nosotros hablamos mucho de crear nuestra propia realidad. Esto no está peleado con crear nuestra propia realidad. Claro que no. O sea, tú creas tu... Mira, vamos a vamos a entender la realidad. Ya les comentaba hace rato que nosotros íbamos a trabajar la nueva construcción de los dormitorios, etcétera, ¿no? Pero, al igual que los 13 días cada tono va presentando una energía, el segundo juego de 28 días, el primer juego es el tono magnético. Los primeros 28 días es la primera luna. Entonces, tono magnético, propio para atraer. Segundos 28 días, desafío. Entonces, durante 28 días estuvimos expuestos al desafío. ¿Qué pasó? Cerramos la carpeta del proyecto, lo guardamos y dijimos, esto lo comenzamos hasta la luna eléctrica, que es la luna del servicio. Entonces, tenemos un proyecto, simplemente lo acoplamos a las energías que se van a presentar. Desde el punto de vista anual.
les dije hace rato sin explicarlo más. Estamos viviendo un año de semilla galáctica. Hay que sembrar. Hay que sembrar conciencia. Porque la semilla siembra conciencia. Entonces hay que sembrar conciencia. Hay que cosechar la conciencia del ser humano durante todo este año. Eso es lo que vino. El año pasado fue tormenta resonante. ¿Qué es la tormenta? Es catalizar cambios para sintonizar al ser humano. O sea, si a todos nos fue como en feria antes de eso, sabemos por qué nos fue como en feria. Simplemente tenemos que estar abiertos a lo que está pasando. Entonces, como verán, esto es una serie de... por eso a los que trabajamos en esto nos llaman o se les llama los magos de la Tierra. ¿Por qué? Porque estás trabajando con las energías que bajan del universo y las estás acoplando a tu diario de venir. Y eso es todo. O sea, es vivir en otro tiempo. Se dice que cuando el planeta Tierra realmente tomáramos conciencia de esto y pudiéramos utilizar todos el calendario de las 13 lunas, etcétera, se acababan las guerras y se acababa todo. Porque lo que sucede con el ser humano es que estamos desfasados. Como estamos llevando el calendario gregoriano, que es un calendario mecanizado y sin pies ni cabeza ni nada, pues obviamente hacemos cosas que no debemos hacer. Festejamos el año nuevo, el 1 de enero. ¿Y qué es eso? No hay nada. Pero la costumbre nos hace festejarle y brindamos y hacemos propósitos de año nuevo, etcétera. Sin ton ni son, porque esos días no son para celebrar ni nada, ni para hacer propósitos. Los propósitos se hacen del 26 de julio hasta tantos de agosto. No sé, esos 28 días. Son la época apropiada para hacer propósitos. Entonces, como verás, pues, se viven en tiempos diferentes. Claro, hay que ir. Te tienes que sincronizar con esta información. Que es muy importante esto, porque como ustedes lo ven, los mayas y todas estas antiguas culturas que tenían todo ese engranaje, pronosticaban muchísimos cambios. Habían incluso esta precesión y de este solsticio que iba a haber este 21 de diciembre, porque ellos ya manejaban calendarios para cada uno de los astros que nos influyen más. Tenían 17 calendarios. Otros manejan que eran 52, más sí, aparte de cada ser vivo, o sea... Sí, bueno, cada uno tenemos... Y ha sido robada muchísima esa sabiduría. Sí, pero en verdad, miren, yo mis respetos para los mayas. Los adoro, los quiero mucho, los respeto. Y ellos fueron los indicados, los receptores de esta información. O sea, esta información, por supuesto que ellos la han difundido. Pero no solo los mayas, hay que recordar que casi todas las culturas de la antigüedad, indios Hopi, incluso se habla de ciertos normandos, ciertas tribus africanas, también incluso asiáticos, todos coincidían en esta fecha de 21 de diciembre del 2012. Sí, los hindús, todo. Muchas antiguas culturas. Los mayas son los que tenían el sistema todavía más organizado porque manejaban todo este ciclo de información y son los que le pegaban más exactamente a todo esto. Porque era su función. O sea, los mayas son los ingenieros del tiempo. Y si algo vienen ellos es a señalarnos los ciclos que tiene que cumplir el ser humano. Pues esa es su chamba. Sí, así como hablábamos hace rato de ¿cuál es tu chamba? Pues hacer un cresto para la conciencia colectiva. Bueno, y la chamba de los mayas, la chamba de los mayas era venir a poner las piedras de toque para entender cuándo el hombre, el ser humano en este planeta, iba a estar propicio para que se abriera su conciencia. Eso fue lo que dijeron, no que se iba a acabar el mundo ni nada. O sea, va a haber el momento propicio para que se abra la conciencia del ser humano. Ahora sí, tenemos libre albedrío y cada quien lo vamos a usar como queramos. ¿Quieres abrir tu conciencia? Pues empieza a chambear, mijito. Efectivamente, algo que me gustaría que comentáramos aquí antes de que se nos vaya tal vez la luz, no sé cómo se ve ahí todavía, ¿se ve bien? Hay una serie de cosas que se han manejado en el internet que a lo mejor es una propaganda totalmente negativa que hay que quitar y que es bueno que se aclare. Como la cuestión de que se ligaba esta cuestión directamente a órdenes Illuminati porque hay un cierto reconocimiento de la ONU y ciertas cosas de este estilo se manejaban. No sé si quisieras tratar el punto. Sí, claro que sí. Bueno, yo les decía que ojalá la ONU
favoreciera, pues porque sí se sueltan una lana, ¿no? Pero no, o sea, eso no ha sido así, o sea, tenemos que seguir batallando, porque además con mucho amor y mucho gusto, porque la batalla es estar compartiendo información y todo, o sea, es padre. Pero no, lo que sucedió en un momento dado es que el concepto de la nosfera, que es un concepto importantísimo, que podríamos hacer un programa completo de la nosfera, para entender realmente qué consiste la nosfera. Bueno, el concepto de la nosfera, que en términos generales es la mente planetaria, que está formada de la mente colectiva de los 7.000 millones de seres que vivimos en este planeta, esa es la nosfera. Ese concepto de nosfera es conocida por otras personas, y entre ellos, en el momento que se habló de la nosfera en la ONU, fue una exposición que hizo el que era el secretario de la ONU en ese entonces, que por cierto era una persona que merece todos mis respetos, que era el señor nicaragüense Miguel de Escoto, un ex jesuita, igual que Teilhard de Chardin, el que reconoció la nosfera por primera vez. O sea, son seres que se extralimitaron en sus funciones de frailes jesuitas y se dedicaron a investigar. Ellos le etiquetaron a la nosfera. Entonces Miguel de Escoto, en lugar de cerrar un discurso que tenía que ver con la economía mundial, se le hizo propio hablar de la nosfera. Y ese discurso se le tomó en aquellos lugares en donde estábamos trabajando precisamente con la nosfera, como es los centros CREEST, etcétera. Pero no porque tengamos ninguna liga con la nosfera, digo con la ONU ni nada, sino porque él habló. Y además, yo sí los invitaría a que vieran, porque creo que la ONU tiene por ahí eso. Busquen el discurso que dio Miguel de Escoto. Creo que fue en el 2007, 2008. También hay ¿no? mucha gente que tiene desconfianza hacia los jesuitas. Ahorita los acabas de mencionar y salimos de una para entrar en otra, pero pues igual es que hay malos y buenos en todos lados. En todos lados. Nada más queda en caso de ustedes analizar esta información, que la estén verificando y que pues lean, así como nos invita nuestro amigo de que habla de ciertas publicaciones, cierta información, ciertos libros, que se vayan involucrando un poco más. Realmente, pues yo que lo he estudiado de un ángulo matemático, yo estoy encajando esto del calendario muy aparte, pero sí coincido con lo que ustedes dicen en bastantes cuestiones, y más en la cuestión de que se tiene esto que sincronizar, y que sí afecta y que sí se puede incluso decir qué eventos va a haber, como mucha gente que ahorita está viendo que hay tanto temblor, que hay tanta cosa que está pasando en la Tierra. Aquí precisamente en México se han sentido muchos temblores, en otras partes del mundo, pero hablamos ahorita de un periodo de 75 años en el que va a haber un cambio en el que vamos a entrar a este final de ya poder entrar ya de por sí a esta primavera galáctica. Que esta nueva era de luz. Sí, porque bien sabemos que el cambio no se da rápido, que el cambio cuando inicia invierno puede haber en primavera varios días helados, y esto va a terminar dentro de 75 años. No sé si somos aplicados y hacemos bien nuestras planas todos, pues a lo mejor la recorremos un poquito más para acá, ¿no? Pero no es importante, lo importante es que cada quien, como decíamos hace rato, vivir el aquí y el ahora y hacer lo que tenemos que hacer ahorita. Y eso sería, o sea, yo los invitaría nada más, creo que sea tu invitación, yo los invitaría a que descubran quiénes son. O sea, creo que es importante que se acerquen a la información y que la entiendan. Si no les gusta, pues no pasa nada. O sea, ¿qué puedes perder? Pero puedes ganar mucho. Y si eso te da un nuevo concepto de vida como a nosotros nos los otorgó, pues bienvenido a la pandilla. Creo que se puede hacer algo muy bonito. Y además, sobre todo, puedes tener un objetivo claro en tu vida, que es de lo que adolecemos muchos de los que andamos en este planeta. No sabemos ni por qué venimos ni a qué venimos. Entonces, eso te da una brújula en tu vida. Y yo los invitaría a que lo hicieran. Y por supuesto, si nos visitan aquí en el CRES, podemos hacer una tertulia, así como lo que estamos haciendo, platicando, compartiendo información. Y es que a mí me dijeron que tú, bueno, a mí también me dijeron esto, pero sí, platicando suave, ¿no? No se trata de decir tú estás bien o yo estoy mal, porque finalmente, ¿quién nos puede decir quién tiene la verdad?
Todos somos buscadores de esa verdad. Sí, todos andamos en un proceso de búsqueda y nuestro Pero estado... tenemos que ser conscientes de que no vamos a estar buscando, tenemos que pensar que la vamos a encontrar. Sí. Porque si pensamos que la vamos a buscar, ahí vamos a durar toda la vida, ¿eh? No. Tenemos que encontrarla haciendo un cambio en el aquí y ahora. Claro, no, sí. Entre que la encuentras, sí, basta. Sí. Efectivamente. Proyectando que se va a encontrar es mandar esa energía, que era lo que hablábamos ahorita. Emocionalmente nosotros nos podemos programar en un día. Y cierta parte que a lo mejor algunos compañeros de ahí pues a lo mejor me llegaran a criticar, pero pues yo estoy abierto a escuchar a todos y a exponer y a realmente armar todo este rompecabezas, porque es un gran rompecabezas todo esto. Sí. Enorme, que cada quien tiene mucho que aportar, incluso el que diga que no, tiene mucho que experimentar. Sí, claro, hay muchas piezas que juntar. Sí, definitivamente, como en programas pasados les comentaba que el 80% de las plantas son comestibles y me ven a veces en muchos programas haciendo consumo de ciertas plantas probando. Pues cada uno probará lo que hay en su diferente lugar, igual acá cada uno incluso intuirá o se podrá poner a tratar de hacer una serie de calendarios según algún astro, alguien que le guste la astronomía, algo que esté así un poco más orientado. No sé, algo que quisieras comentarnos, pues porque si vamos a hacer esa visita al CRES, podríamos pues ya incluso comentarles ya parte de lo que pueda ser esta próxima visita, podríamos hacer alguna práctica, explicación de estas estructuras, tiene que ver mucho también con el libro que se publicó en Evolution Secret, tiene que ver algo de información, yo ya he estado un poco leyendo otra parte, a lo mejor no, pero hay mucho que analizar, mucho que compartir y más especialmente para que cada uno de nuestros televidentes tome su criterio. Claro. Creo que la mejor forma de saber qué es el CRES es llenar el CRES. Pero independientemente de eso, nosotros lo llamamos maquinaria espiritual. Aunque suena así medio que es una paradoja, pero es una paradoja que sí es válida porque es una maquinaria espiritual que nosotros utilizamos para conectarnos en forma totalmente a través de la meditación para acceder a otras dimensiones y no con el objeto de buscar un beneficio personal, sino al contrario, es precisamente para compartir la posibilidad de mejorar la conciencia colectiva. Para ello tuvimos que hacer geometría sagrada, tuvimos que investigar, nosotros no éramos especialistas en eso, investigar cómo teníamos que construir el CRES, por qué se tenía que hacer así, colocar los 12 domos en forma estratégica y luego un 13º domo en medio, crear toda una maquinaria que se trabaja en forma de visualización, o sea, no echamos a andar ahí ningún switch ni nada. Nuestro switch, nuestro alimento de combustible, es nuestra energía conciencial que vamos a aportar diariamente para que esa maquinaria trabaje. Entonces, qué mejor que invitarlos a que vengan a hacer la meditación con nosotros, para que esto que estamos platicando pues, lo sientan. Y si pudiéramos hacer alguna excursión o más cosas, sería genial. Claro, ahí hay muchos lugares a visitar, pero creo que la misma experiencia del CRES es algo que para los que andan en el proceso de encontrar la verdad, para que no se vea que la búsqueda, para los que andaban en el proceso de encontrar la verdad, pues creo que pueden encontrar algo muy hermoso y pues vengan a compartir con nosotros su conciencia. O sea, no pasa nada, no se les vamos a quitar, al contrario, van a realmente a sentirse bien de que le están empleando para el beneficio de todos. Muy bien, ¿cómo vamos ahí con la iluminación? ¿Ya se está oscureciendo todo? ¿Está muy bien todo? ¿Okay? ¿Cómo vamos en tiempo? ¿1 hora? Casi. Pues podemos seguir entonces. Aquí por lo regular los programas los hacemos casi de 1h20, 1h30. Dependiendo. Yo tengo todavía algunas cuestiones que me gustaría aquí comentar, algunas dudas personales aquí contigo. Ya pues platicamos, te digo que es una tertulia. Sí, en este caso, algo de lo que a mí me llama la atención es, tú mencionas que es especial, único este CRES, decíamos que en los otros lados o puntos del planeta aún todavía incluso no se establecen CRES.
Creo que pues somos muy beneficiados aquí en México al contar con esa iniciativa y ese movimiento por parte tuya, y más que ya esté aterrizado. Sabemos ya algunas gentes que andamos metidos en esto que incluso se ha comentado que las pirámides y todo esto está contenido dentro de un círculo, y que la energía real está en un círculo, el planeta es un círculo, la vida es un círculo. ¿Qué fue lo que se basó para esta construcción de estas 13 estructuras que después iremos a ver? Bueno, en principio la intención era construir un mecanismo. Entonces no pensábamos en un mecanismo espiritual, o sea, lo que queríamos era construir los domos. Los domos fue una recomendación porque que se nos hizo en vías a que es geometría sagrada. Entonces, pues Teotihuacán es geometría sagrada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues sí. Obviamente nosotros no tenemos la cantidad de gentes que tuvieron los egipcios o los teotihuacanos para hacer su geometría sagrada. Teníamos que hacer algo más ad hoc a lo que se podía. Entonces dijimos, bueno, pues domos geodésicos. Ni las tecnologías, Ni las tecnologías, no. Porque fueron muchas energías libres. Sí, porque sí, pero ya... Así lo consideramos, pero todavía nosotros nos perdimos el conocimiento. Entonces, una amiga nuestra se ofreció a hacer el proyecto, ¿sí? Y ese proyecto lo hizo ya en base a la información que venían contenidas en los libros, los primeros libros que escribió Balún Botán, o sea, José Argüelles en su segunda etapa, y Stephanie Saud, o La Reina Roja, en su segunda etapa, que son los 7 libros de historia cósmica. Y ahí viene contenida toda la base para sostener lo que es la atmósfera, la geometría sagrada, etcétera. Y entonces ahí recomendaban que se hiciera en base a domos que tenían que estar afuera de las ciudades, o sea, ciertas recomendaciones. Entonces la persona que nos ayudó a hacer el proyecto inicial de esto, que por cierto lo hizo en forma gratuita y totalmente para obsequiárnoslo a nosotros, ya nos hizo el diseño y nos dijo, miren, yo recomiendo que se haga esto, es geometría sagrada, tienen que hacerlo así, etcétera, etcétera. Ok. Empezamos a hacerlo. Claro que como todo proyecto va sufriendo modificaciones mientras lo vas haciendo. De hecho el proyecto estaba proyectado para hacer los 13 domos en un círculo. Y finalmente nos dimos cuenta que para que realmente nos funcionara la geometría sagrada tenía que ser 12 domos en un círculo y un domo central, que es el que funge como hagan de cuenta como el que es el domo que se conecta. Están en círculo los 12. Genera el efecto barral, sí, como las pirámides también. Entonces, eso es como un campo que está... Exactamente, sí. Entonces, y un domo central, que es el que hace la antena para conexión. Entonces, la meditación consiste en ir pulsando cada uno de los domos, ¿sí? Ir pasando la energía a base de visualización, ya la llevamos al domo 13 y el domo 13 se conecta para que regrese. Como estamos usando la geometría sagrada, nos conectamos, como decías tú, con el gran domo. Este es el gran domo, el universo es el gran domo. Entonces nos conectamos con él y recibimos la energía cósmica universal para volverla otra vez a regresar, pero no que se quede ahí, sino que en Pómera empieza a difundir la energía y se empieza a distribuir. Las estructuras que están hechas son magnéticas, paramagnéticas. Esto me refiero a que si los metales con los cuales se efectúan las estructuras son metales no tan fuertes. Por ejemplo, en mi caso, que he experimentado la cuestión de la piramidología, utilizo materiales paramagnéticos para dormir dentro de una pirámide. Porque materiales magnéticos es mucha energía, es muy potente, incluso la brújula gira muy fuertemente. No sé cómo esté la construcción, qué tipo de materiales. Mira, en principio nosotros queríamos hacer una construcción totalmente de pura materia orgánica, natural. O sea, nada que fuera artificial. Y pues eso nos dio grandes atorones ahí con eso, ¿no? Finalmente, la estructura geodésica está hecha en base a pura madera, es pura madera, con los nodos son de PVC, digamos, es la única parte que después se decidió meter, porque era eso o meter metal, como decís. Pensamos que era más flexible meter la
la parte del PC y hacía que funcionara mejor la estructura geodésica. Entonces está trabajado así. Y luego, donde estuvimos batallando y que tuvimos varias experiencias, era cómo íbamos a cubrir esos domos, que en principio lo quisimos hacer con COF o con Adobe, pero finalmente pues nos decidimos por unas cubiertas que nos llegaron ahí en forma mágica, que esa es una historia que se lleva un capítulo completo de mi libro, cómo nos llegaron esas cubiertas, pero finalmente esas cubiertas son las que quedaron ya instaladas y son las que van a ver, o las que vamos a ver cuando vayan para allá. Ok, pues yo ya estoy viendo que ya incluso ya aquí ya vamos a batallar con cuestiones de iluminación. Le agradecemos mucho a UCAN, pues que nos haya podido brindar un espacio, porque yo sé que está algo atareada tu agenda, pero qué bueno que te diste esta oportunidad de nuevas perspectivas, igual nosotros también de salir de allá para hacer esto fuera, ir más afuera, quiere decir que pues iba enlazado. A lo mejor lo armaste así porque nosotros a lo mejor íbamos a venir ayer, pero todo se dio para que cambiara el día de ahora. Sí, así es. A mí me hizo el universo hacer que no lo pudiera hacer ayer y que se fuera el día de ahora. Así es. Extra lo tuyo y... O sea, como que lo vas a tener que hacer el domingo. Sí, pues la visión tenía que ser. Así es. Así no es. sé si quieras dejarle algún mensaje a alguno de nuestros amigos, oyentes. Quisiera despedirme como lo hacían los mayas, porque creo que eso no solamente era un saludo y una despedida, sino que era plantear todo un sistema de vida. Cuando ellos se despedían, decían In Lak'ech, y eso significaba yo soy tú. Y el aludido tenía que contestar Alaken, que significa tú eres yo. Y al saludarnos y despedirnos de esa forma, no solamente es eso, sino es todo un sistema de vida. Todo eso va incluido en una frase, In Lak'ech. Entonces, yo me quiero despedir diciéndoles a todos nuestros amigos, In Lak'ech. Bueno amigos, pues los invitamos para que estén muy pendientes del próximo programa y que también estén pendientes en la serie de programas que sacaremos aquí con nuestro amigo UCAN, para que la puedan visualizar ya en la página y pudiéramos ver y pues que alguno de ustedes se animara a lo mejor ir a conocer aquí. Por supuesto, sería un gusto compartir. Sabemos que este programa se ve en dónde. Se ve en Sudamérica, en Chile, parte de Argentina, tenemos amigos que son de Centroamérica, gente de España, gente de Europa, hay algunos otros que se les ha invitado que son de partes de Asia, y cada uno nos ha ayudado a hacer muchísimas promociones, gente que anda muy metida en todo esto, pero pues tal vez todo esto se va a subir también al sitio de YouTube y toda esta información y ya sería previamente editada, y si ustedes gustan pues también se les pasa el video o que lo compartamos en un sitio. Gracias. Sí, no, pues ya cuando lo tengas preparado nos dices y nosotros lo podemos subir también a nuestra página para complementarnos, ¿no? Claro que gracias. Sí. Ok, pues muchas amigos, gracias. Su espacio Lógicas del Ser, yo soy Paco Cardona y que pasen muy buena tarde, noche aquí en México y allá en España yo supongo que ya madrugada. Dale.